Victoria Tolosa Paz, que preside el Consejo contra el Hambre, que tuvo hoy su primera reunión. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Lanzamiento, pero ya aparte ya se han lanzado las primeras 7.000 tarjetas en Concordia ayer. Ya está a todo vapor, ¿no? Y hoy le dimos inicio a algo que había comenzado en la campaña con esta gran convocatoria de Alberto Fernández a Argentina contra el Hambre, que tiene que ver, como viene diciendo Alberto, no solamente una política pública desde el gobierno, que de hecho lo es, sino tener una mirada mucho más amplia. Y por eso esa mesa del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que es un consejo que vamos a institucionalizar, vamos a trabajar articuladamente y nos vamos a juntar con mucha habitualidad para ir delineando por dónde tenemos que ir. O sea, la convocatoria que hace Alberto, en definitiva, tiene que ver con qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa como país, que producimos alimentos y que tenemos recurrentemente esta crisis alimentaria. ¿Qué pasa con la producción y comercialización de alimentos, entre otras cosas? Ahora, además, Victoria, van a hacer una tarea de, digamos, de seguimiento de cómo va avanzando el plan contra el hambre, ¿no? Si da resultados con los chicos, con la familia. Mira, lo dijimos hoy, es muy importante que entendamos que la Argentina contra el Hambre busca, desde el lado del gobierno, articular políticas públicas, que sean políticas públicas de Estado, que tengan una integralidad en la mirada. Esto es, cuando hablamos de hambre, hablamos sin lugar a dudas de un problema desde nutrición infantil, en algunos casos bien identificados, y de malnutrición, con sobrepeso y obesidad, y para eso vamos a articular una política muy fuerte con Ginés González García. Cuando hablamos de hambre, hablamos de la multiplicidad de factores de una familia pobre o con niveles de alta vulnerabilidad social, que no solamente es cómo accede a los alimentos, sino qué energía tiene para poder cocinarlos, qué agua tiene para poder justamente garantizar el primer derecho a la alimentación, que es el agua potable y segura. Exacto. Cuando hablamos de eso, hablamos de que vamos a trabajar con María Eugenia Bielsa en la recuperación de ese hábitat. Vos sabés, Gustavo, que hubo algo muy importante que hicieron los movimientos sociales en estos últimos 4 años, que fue el primer registro nacional de barrios populares, el RENAVAP. Una gran tarea de cientos y miles de militantes que recopilaron ese mapa que nos permite saber hoy que en la Argentina hay 4.416 barrios populares, que en el 91% de esos barrios no hay agua potable y que necesitamos justamente dentro de la convocatoria de Argentina contra el Hambre trabajar con Gabriel Catopodis, con María Eugenia Bielsa y en la provincia de Buenos Aires con Malina Galmarini, en el acceso a la red potable más grande que necesitamos desarrollar para poder garantizar algo esencial. No podemos hablar de lucha contra el hambre si no pensamos en el agua potable de estos barrios. Eso que decía el gobierno anterior, que le habían hecho cloacas y pavimentos, ¿no? Bueno, no, la verdad que no han avanzado en un metro cuadrado de este tipo de obras. Eso fue el gran relato del macrismo y nos dejan tierra arrasada. Pero yo creo que la gran voluntad de Alberto, hoy lo dijo al final, cuando escuchó, y en esa gran capacidad, esa mesa heterogénea que muestra a la Cámara más importante de alimentos, que representan a las grandes empresas alimentarias, pero también a aquellos que producen de manera de agricultura familiar, claro, ¿no? Acá, eso sí, pero Victoria, acá hay compromiso de los empresarios de cuidar los precios y no los aumentos desmedidos que se dieron, porque eso también atenta contra... No solamente que han venido a cada una de las invitaciones, sino que en las reuniones ya más de trabajo, por ejemplo con la COPAL, que nuclea, el 85% de esa Cámara son pymes, pero es cierto que nuclea las más grandes industrias alimentarias de la Argentina. En cualquier marca que vos pienses está dentro de la COPAL, y hoy Alberto le pidió a Daniel Funes de Rioja, quien preside la COPAL, el acompañamiento y el poner el hombro en justamente formar parte de la estructura de precios cuidados. Nosotros venimos trabajando mucho con Laura Español y con Matías Culfas en que parte de esos precios de referencia que va a buscar la Secretaría de Comercio. Programa Precios Cuidados? Primeros días de enero, y le quiero dejar a Matías que lo relance con bombos y platillos, porque fue una gran iniciativa en la gestión anterior, pero que buscaba poner precios de referencia en góndola. Nosotros dentro de Argentina contra el Hambre vamos a trabajar con ellos para tratar justamente de buscar, y esto fue muy importante también la palabra y la voz de Narda Lépez, de buscar de qué manera empezamos a distinguir comida de alimentos. No todo lo que comemos nos nutre, no todo lo que comemos nos hace bien. Saber de nutrición. Bueno, y ese saber lo necesitamos también de la mano de mujeres y hombres comprometidos con la comunicación pública, que hagan justamente de empezar a darnos cuenta que es muy importante el rol del Estado a la hora de decirnos que no todo es lo mismo y que necesitamos justamente recomponer ese vínculo del Estado como el garante de la alimentación adecuada, que garantice que un pueblo tenga alimentos para comer, pero que fundamentalmente no se enferme, porque los niveles de obesidad y sobrepeso son tan alarmantes como los niveles, por supuesto, de baja talla y bajo peso en los sectores más pobres de la Argentina. Que eso es otro drama que hay que entender que ha dejado el macrismo también. ¿Qué porcentaje de la Argentina se va a cubrir?
Mira, nosotros hablamos de 2 millones de niños, niñas, mujeres embarazadas y discapacitados que van a ser los primeros beneficiarios de esta tarjeta que comentaba el ministro Arroyo, que empezó ayer en Concordia y que no vamos a parar hasta poder entregar. Esa tarjeta que va a tener únicamente el destino de compra de alimentos, que va a ser muy importante porque en esa compra de alimentos vamos a ir escalonadamente y por región buscando levantar el entramado pyme alimentario de la República Argentina, la compra de frutas y verduras de esta agricultura familiar que produce de manera ecológica en la Argentina y que cada vez crece más.